We are speaking of the coming of the kingdom Estamos hablando sobre la venida del reino, in parables, en parábolas, in prose, ordinary language, en el lenguaje ordinario and in vision. y en visiones. That's how it is described and revealed in various places. Así es que es revelado en varios lugares. So Matthew 13 treats the coming of the kingdom in parables. Así que Mateo 13 trata la venida del reino en parábolas. Revelation 20 treats it in vision form. Apocalipsis lo trata de forma visionaria o en visión. That's tomorrow, don't miss it. Eso será mañana, no falten. 1 Corinthians 15, verses 20 to 28, Y 1 de Corintios 15, 20 al 28, treat the same theme using ordinary language. trata la misma cosa en un idioma o lenguaje ordinario. Since literal language or prose is more easily interpreted than figurative language, Por el hecho de que el idioma normal, ordinario, es más fácil que el figurado, this passage has a special importance and a normative significance for our study. Let me say that again. Por la razón de que el lenguaje ordinario es fácil de entender, esta lección número 9, al nosotros analizar ese pasaje, tiene mucha importancia. So let's look at that crucial passage, 1 Corinthians 15, 20 to 28, and Oscar will read it for us, Vayamos allá. if he doesn't sneeze again. 1 de Corintios 15, 20 al 28. Ameris, tiene que darle a Enter. Póngalo ahí, dele a Enter. No, tiene que pedir excusa por eso. Leo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. First of all, let's look at the contextual setting of the passage. Vamos a ver primero la configuración contextual del pasaje. This passage is part of Paul's response to the heretical denial of the resurrection. Este pasaje es la respuesta de Pablo a la negación o la doctrina hereje de que la resurrección no existe. In verses 1 through 11, Paul, without specific reference to their heretical denial, En los versículos 1 al 11, sin hacer una alusión específica a la herejía, has laid the foundation for this rebuttal. traza el fundamento para poder rechazar esa herejía. With considerable detail, he has established that the prophetic and apostolic gospel proclaims the resurrection of Christ. Con muchos detalles, él demuestra de que el evangelio apostólico y de Cristo
sí enseña la resurrección de los muertos. This is the presupposition of the entire argument. Y esta es la suposición de todo el argumento. But in verses 12 through 28, Paul proceeds to prosecute his argument via two devastating lines of thought. Y los versículos 12 al 28, Pablo entonces presenta sus argumentos divididos en dos. In verses 12 through 19, he argues that the denial of the resurrection is a denial of the gospel itself. Primero en los versículos 12 al 19, él argumenta que negar la resurrección es negar el evangelio como un todo. Deny the resurrection and you deny the gospel itself. Si niegas la resurrección, estás negando el evangelio. With all the terrible implications such a denial entails. Y eso incluye todas las implicaciones terribles que hay en negar el evangelio. In verses 20 to 28, Paul proceeds to argue something else. En los versículos 20 al 28, Pablo da su segundo argumento. He argues that the resurrection of Christ requires the resurrection of Christ's people as a whole. Y su argumento, lo que él está diciendo es que la resurrección de Cristo requiere que por consiguiente haya resurrección de los suyos. Christ's resurrection as first fruits entails the resurrection of his people. La resurrección de Cristo como las primicias incluye la resurrección de los que le siguen. The first fruits leads to the harvest. Y las primicias llevan a la cosecha. Verses 20 and 23. Versos 20 y 23. Now, this understanding of the context has several important implications. Entender el contexto de esta manera tiene ciertas implicaciones importantes. The first point has to do with the relevance of this passage to the subject at hand. Lo primero es la importancia del pasaje relacionada con el tema que estamos tratando. However we explain it, it's clear from the reference to the kingdom of God in verses 24 to 28 Sea como sea que lo expliquemos, es claro que en la referencia que se hace en los versículos 24 al 28 sobre el reino, that Paul regards the subject of the resurrection as intimately related to the subject of the kingdom of God. el reino está íntimamente relacionado con la resurrección. When we turn to this passage, we are indeed studying one of the most important New Testament passages with regard to the coming of the kingdom. Y al estudiar este pasaje, la realidad es que estamos estudiando uno de los pasajes más importantes con relación al tema de la venida del reino. The second point of importance has to do with the theme of the passage. La segunda cosa que debemos analizar del pasaje es la clara enseñanza del pasaje. This passage is found in the midst of Paul's argument for the resurrection of Christ and believers. Este pasaje se encuentra dentro de una serie de argumentos que Pablo está dando a favor de la resurrección. This gives a prominence in this argument Y esto da una preeminencia en el argumento to the two events of the resurrection of Christ and the resurrection of his people. que son, lo que es preeminente es la resurrección de Cristo y la resurrección de su pueblo. The third point of importance has to do with the scope of the passage. The scope of the passage. El segundo aspecto es el que tiene importancia aquí, es el espectro del pasaje. Paul in this context does not take up, mention, or consider the resurrection of believers, Pablo en este, of unbelievers. Pardon me. Pablo en este pasaje no toma ningún momento en su argumento o palabras en su argumento para hablar sobre la resurrección de los incrédulos. That event is taught in the Bible, Y sí, ese evento se enseña en la Biblia, but it's never mentioned in 1 Corinthians 15. pero no se menciona en 1 de Corintios 15, It simply isn't Paul's point. porque no está relacionado con el punto de Pablo. Here Paul is interested only in that resurrection, Aquí Pablo sola y únicamente está interesado en esa resurrección, which in the true sense is a resurrection, que en el verdadero sentido es una resurrección or a giving of new life. o el dar una nueva vida.
That resurrection that is part of the salvation of Christ's people. Esa resurrección que es parte de la salvación del pueblo de Cristo. The fourth point of importance has to do with the thrust of the passage. El cuarto punto de importancia tiene que ver con what is thrust? Force, Force? theme, point. El próximo punto relacionado con el pasaje es el mismo tema del pasaje. Why does Paul in this context bring up the kingdom of God? Y nos preguntamos, ¿por qué Pablo en este contexto trae el tema del reino? Paul's point seems to be the irresistible necessity of the resurrection of believers. Pablo está siendo llevado a concluir la necesidad de creer en la resurrección de los creyentes. The kingdom of God must come, Y el reino ha de venir, and the coming of the kingdom demands the resurrection of believers. y al venir el reino, eso obliga a que haya una resurrección. And so the resurrection is an irresistible necessity. Así que la resurrección es una necesidad irresistible. And Paul says this, Y Pablo lo dice. Christ must reign until he has put all his enemies under his feet. Él dice, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Death is the ultimate enemy of Christ's kingdom and Christ's people. Y esto es hasta que termine con el enemigo de Cristo y de su pueblo. Death must be defeated and abolished. La muerte será vencida y abolida. And the presupposition of verse 26 La suposición del verso 26 is that death is destroyed through the resurrection of believers. es que la muerte es destruida cuando los creyentes son resucitados. The last enemy that will be abolished is death. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. But now we must come to the plain teaching of the passage. Veamos ahora la clara enseñanza del pasaje. The kingdom in this passage has reference to Christ's reign of conquest in verses 24 and 25. El reino, como se menciona en este pasaje, está relacionado con la actividad de Jesús en los versículos 24 y 25, que es ejercer dominio y autoridad. Christ must reign, we read, Dice que Cristo ha de reinar. until all his enemies are subjected to him. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Then comes the end, Y luego viene el fin. when he delivers up the kingdom to the God and Father, Cuando Él entregue a Dios y el Padre when he has abolished all rule and all authority and all power. el reino y haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. And so the key thought is the reign of conquest. Así que lo que debe estar en nuestras mentes es que Él está conquistando. When does Christ's reign of conquest begin? ¿Cuándo empezó esta conquista de Cristo? When does Christ's reign of conquest end? ¿Cuándo es que termina esta conquista de Cristo? And the following chart illustrates these questions and suggests the direction in which they should be answered. Pueden ver en la página 22 un pequeño gráfico que nos ayuda a ilustrar esta conquista. It makes sense to think that it began with Christ's resurrection Inició con la resurrección de Cristo and that it ends with the resurrection of his people at his parousia. y termina al final cuando Cristo venga en su segunda venida. This is what we would expect from the emphasis of the context. Eso es lo que debemos esperar del énfasis del pasaje. But let's take up these two questions more in particular. Vamos a tomar estas dos preguntas y vamos a hablar, a analizarla de manera más detallada. And we'll deal with them in reverse order. Y vamos a hacerlo en un orden reverso. First we ask, when does Christ's reign of conquest end? Vamos a hacer la pregunta, ¿cuándo es que termina la conquista de Cristo? Verses 24 to 26 teach that the end of this reign of conquest comes when Christ defeats the last enemy.
el pasaje enseña de que la conquista termina cuando ya el último enemigo haya sido puesto debajo de sus pies. And Paul says explicitly that the last enemy is death. Y Pablo habla explícitamente de que el último enemigo es la muerte. Thus, the abolition of death marks the end of Christ's reign of conquest. Así que al terminar con la muerte, culmina la conquista de Cristo. The crucial question is, therefore, when does the abolition of death occur? Así que la pregunta más importante ahora mismo es, ¿cuándo es que Cristo ejerce autoridad sobre la muerte y la muerte es conquistada? Both the previous and subsequent context clearly answer this question. Tanto el contexto previo como el contexto después de nuestro pasaje responden a la pregunta claramente. The previous context, as we have seen, points to the resurrection of believers. El contexto, como ya acabamos de mencionar, nos lleva a ver la resurrección de su pueblo As that which marks the defeat of death. como aquello que marca el ganarle a la muerte. Verses 22 to 24 are clear on when death is defeated and the reign of conquest ended. Y los versículos 22 al 24 claramente dice cuándo es que se vence la muerte. For as an animal die, Porque así como muere un animal, so also in Christ all shall be made alive. de la misma manera en Cristo serán vivificados, But each in his own order. pero cada uno en su orden. Christ the first fruits. Cristo las primicias, After that, those who are Christ that is coming. luego los que son de Cristo en su venida. Then comes the end. Luego viene el fin, That is to say, when the resurrection of believers occurs. es decir, cuando sucede la resurrección de los creyentes. The subsequent conquest, especially verses 50 to 58, spells out this with unavoidable clarity. Y si van a los versículos 50 y 58, ahí veremos aún más detalle. Verses 54 and 55 are especially plain. Versos 54 y 55. But when this perishable will put on the imperishable, Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, and this mortal will put on immortality, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, then will come about the saying that is written, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: death is swallowed up in victory. sórbida es la muerte en victoria. O death, where is your victory? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O death, where is your sting? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? It is when believers put on the imperishable, Es cuando los creyentes se vistan de incorrupción, when they put on immortality, de inmortalidad, when they are resurrected from the dead, cuando se han resucitado de los muertos, that the last enemy is defeated, que el último enemigo será vencido and the final victory comes. y venga la victoria final. If the end of the reign of conquest occurs, Cuando termine el reino de la conquista, with the resurrection of believers at the parousia, con la resurrección de los creyentes en la parousia, then the reign of conquest must begin prior to this, es decir entonces que el reino de la conquista debe empezar antes de eso, since its beginning must come before the second coming of Christ. ya que el principio debe suceder antes de la segunda venida de Cristo. Context by itself suggests that it is to be associated with Christ's first advent and his resurrection. Y el mismo contexto nos asocia esa primera venida como cuando Él empezó su conquista. But let's take up that question specifically. Vamos a ver aún así esa pregunta en específico. ¿Cuándo comienza el reinado conquistador de Cristo? When does Christ's reign of conquest begin? ¿Cuándo es? Several independent lines of evidence confirm that Christ's kingdom began with his resurrection. Algunas evidencias o muchas evidencias nos van a apuntar de que la conquista empezó con la resurrección de Cristo.
Verse 27 speaks of the enthronement of Christ in the past tense. Veamos el versículo 27, que habla en sentido del pasado, del pretérito, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Other quotations of Psalm 8 in the New Testament Otras cosas que también son mencionadas en el Nuevo Testamento also see the reign of conquest as already begun hablan de esta conquista como algo que ya empezó in Christ's resurrection. en la resurrección de Cristo. This is clear in Ephesians 1, 20-22, Por ejemplo, Efesios 1, 20 al 22 and Hebrews 2:9. y Hebreos 2, 9. A third line of evidence that powerfully favors this understanding Una tercera línea de evidencia para comprobar esto es que is that this view of the reign of conquest is in perfect harmony with the emphasis of the context. ver la conquista de esta manera va en perfecta armonía con nuestro pasaje. The two great events emphasized in the context are the resurrection of Christ and the resurrection of his people. Los dos eventos mencionados en nuestro pasaje son la resurrección de Cristo y la resurrección de su pueblo. It's almost irresistibly attractive to see the resurrection of Christ as the beginning and the resurrection of his people as the end of the reign of conquest. Es irresistiblemente atractivo pensar que el principio es la resurrección de Cristo y el final es la resurrección de su pueblo. And you see this in the diagram. Y lo pueden ver en el gráfico. But now we come to some necessary conclusions. Vamos ahora a unas conclusiones necesarias. Premillennialism will not hold up to examination in light of this passage. Examinando este pasaje como lo acabamos de hacer, es imposible que el premilenialismo se mantenga de pie. First, the resurrection of believers at Christ's parousia concludes Christ's reign of conquest. Primero, la resurrección de su pueblo en la segunda venida, la parousia, concluye su conquista. The last enemy is death. Dice, el último enemigo es la muerte. After death's abolition through the resurrection of believers, Después de haber abolido la muerte en la resurrección de los creyentes, no enemy remains to be abolished. no quedan enemigos. But it's plain from Revelation 20 Y se nos es claro de Apocalipsis 20 that during the 1,000-year reign of Christ, que en el milenio, en los 1000 años de reinado de Cristo, many enemies are not yet destroyed. muchos enemigos aún no son destruidos. And in fact, in light of 1 Corinthians 15, a premillennial interpretation of Revelation 20 is impossible. Al punto de que a la luz de 1 de Corintios 15 sería imposible tener una interpretación que no se contradiga con esto de Apocalipsis 20. The millennium of Revelation 20 must occur Porque el milenio, según Apocalipsis 20, prior to the destruction of the last enemy at Christ's second coming. va a suceder antes de la destrucción del último enemigo. Secondly, Segundo, the end of the reign of conquest at the second coming ushers in the ultimate consummation. el reinado de Jesucristo, o de el final de la conquista en la segunda venida de Jesucristo, termina la conquista. Verse 28 speaks of this in the most ultimate terms conceivable. El versículo 28 lo dice lo más claro posible. Christ renders up the kingdom to the Father, Cristo le da el reino al Padre that God may be all in all. para que sea Dios todo en todo. This is surely the eternal state, Y este es el estado eterno, so the end of the reign of conquest at the parousia para que cuando venga la segunda venida en la parousia y termine la conquista, ushers in the eternal state, empiece el estado eterno, not a millennium. no un milenio. Verses 24 to 26 speak of the reign of conquest in terms which indicate a progressive
measure of victory for Christians. Los versículos 24 y 26 nos indican que desde que comenzó la conquista en la resurrección de Cristo hasta el final, que es la segunda venida, hay un crecimiento progresivo de dominar sobre los enemigos. The victory over the last enemy, death, La victoria sobre el último enemigo, que es la muerte, is viewed as the last in a series of victories over Christ's enemies. se ve como la última victoria en una serie de victorias. Paul's view of the coming of the kingdom is identical with that of Jesus. La manera en que Pablo ve la venida del reino es idéntica a cómo lo ve Jesucristo. Es decir, como lo dijo Jesucristo, así mismo lo dice Pablo. The same peculiar two-phase coming of the kingdom is present. Pueden ver de que los dos hablan de dos fases peculiares. For Jesus, the kingdom comes as seed time and then harvest. Para Jesús, o la manera que lo explicaba en las parábolas, es que el reino era como el sembrar la semilla y luego cosechar la cosecha. The kingdom comes with the Messiah as sower and then as harvester. En el reino viene el Mesías como el que siembra y luego como el que cosecha. And in 1 Corinthians 15, the kingdom comes first with Christ's resurrection and then with the resurrection of his people. Y en 1 Corintios 15, Cristo empieza su conquista o su reinado con la resurrección y termina con la resurrección de su pueblo. So you have a two-phase coming of the kingdom. Así que tenemos aquí una venida del reino en dos fases, which bounds a distinctive interim reign que nos ayuda a establecer un periodo específico de ese reinado, both in Matthew 13 and 1 Corinthians 15. tanto en Mateo 13 como en 1 Corintios 15. And this distinctive feature Y este asunto distintivo of New Testament eschatology de la escatología del Nuevo Testamento reoccurs in Revelation 20. vuelve y sucede en Apocalipsis capítulo 20. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? If we get a law, I will. ¿Alguna pregunta? El hermano Santana, la pregunta es suya de ahorita. Él quiere responderle al final. Ya yo le mencioné. Usted sugirió una serie de victorias sucesivas, como que el pasaje implicaba esto, aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 24 al 26. Acérquese el micrófono, por favor. Ok, de nuevo. Sigue. Usted sugirió que el pasaje implicaba una serie de victorias sucesivas en 1 Corintios 15 del 24 al 26. Todavía no viene la pregunta, pero No, puede seguir, que estoy... okay. ¿Qué le viene a él a la mente? ¿Cuál es su opinión con relación a esta victoria? Si puede identificar, por ejemplo, quizá me parece que pudiera ser la iglesia, donde el Señor Jesucristo dice que Satanás no prevalecerá contra ella, como cada día que pasa y el Evangelio prevalece y la iglesia de Cristo no es destruida, ¿pudieran ser esas las victorias sucesivas a las que él se refiere? In 1 Corinthians 15, we talk about that Christ in his conquest, he wins over certain specific things, and he does this conquest and then this conquest and so on. And I think about the text that says that the gates of hell will not prevail against God's church. Is there any specific things in history that we could say this has been a conquest of Christ? Is it something that's progressive that we could notice about that? I think so. Of course, Paul doesn't specifically identify these conquests. Yo creo que sí, aunque Pablo no especifica esta conquista y esta conquista. But I think, we remember that he said that God always leads us along in triumph. Pero sí me acuerdo las palabras de que él dijo que Dios nos guía siempre en victoria.
So I think the victories of the gospel and the souls of men are in Paul's mind. Así que yo creo que en la mente de Pablo están las victorias o las conquistas de las almas de los hombres. And so we can think of some of the great revivals of history. Así que podríamos pensar en algunos de los grandes avivamientos de la historia. The Reformation, in which God, through Martin Luther and John Calvin, destroyed the false doctrine of Rome. La reforma, de cómo Martín Lutero y Juan Calvino enfrentaron y destruyeron el falso concepto de la Iglesia Católica. And their unchallenged rule over Europe. And the what? And their unchallenged rule over Europe. Y su reinado en Europa que no pudo ser tumbado por nadie. I think when we see tyrants who have opposed the gospel destroyed, we also see victories of Christ. Yo creo que también, por ejemplo, en la historia, cuando ha habido ciertos tiranos o dictadores que claramente se oponen al Evangelio y luego son vencidos. The fall of Soviet Russia and its atheism is an example of this. Como por ejemplo la Unión Soviética, el comunismo y cómo ellos creen en el ateísmo y que eso fue destruido. Eso en cierto sentido es una conquista del Evangelio. And so I think there are many things in the victories of the gospel and the defeat of the enemies of the gospel that we may see as the victories of Christ. Así que yo entiendo de que hay muchas cosas en que el Evangelio gana o conquista, que podríamos verlo como parte de esa conquista de Cristo en su reinado. The modern missionary movement, for all its faults, the modern missionary movement, for all its faults, is still, I think, another victory of Christ. Yo creo que el movimiento moderno misionero, que todo es falso. Say what? You said with all their faults? Yeah, I'm saying. Okay, yeah. It has faults, but still, it's a good thing, and it's a victory of Christ. Okay, sí, que aún el movimiento misionero, con todas las faltas que pueda tener o las fallas que haya cometido, aún eso es una victoria dentro de las conquistas de Cristo. Otra preguntas. ¿Alguna otra pregunta? I said it. Even the modern missionary movement with all of its lies. You misrepresent. I'm sorry. Okay. Según la tesis de lo postmilenial, en la época del milenio, ¿qué va a suceder con los cristianos? ¿Vivirán ellos los 1000 años o van a seguir muriendo hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo? Que van a seguir Sí, o van a seguir muriendo o van a vivir los 1000 años del milenio. Okay. According to the post-millennial view, in that 1,000-year period, do Christians die or they live the whole 1,000 years? I'm the wrong person to speak for postmillennialists. Yo no soy la persona más adecuada de hablar de parte de los postmilenialistas. But on the basis of some passages of Scripture as they interpret them, Pero lo que sí podría decirte que si tomamos algunos pasajes de la manera que ellos lo interpretan, many of them have predicted exceedingly long life for Christians during the millennium. muchos de ellos han predecido de que en el tiempo del milenio muchas personas vivirán por muchos años, But not the end of death. pero no significa de que no van a morir. They quote the text, as the days of a tree, so will be the years of my people. Ellos citan el pasaje, así como los años del árbol serán los años de mi pueblo. I'll try to give you my interpretation of that text at the end of the week. Al final de la semana, yo trataré de darles mi interpretación de ese pasaje. So you have to keep coming. Así que tienen que seguir viniendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me parece que le escuché decir que Jesús se fue al cielo junto con el ladrón arrepentido. Pero en un texto bíblico Jesús le dice a María
luego de haber resucitado, que no les tocara porque todavía no se había presentado al Padre. A los 3 días de haber resucitado. ¿Usted tiene el texto? O me imagino que él se lo sabe. Juan 20. He says that, you said that when Christ died, he went to the Father. But he told Mary not to touch him because he had not gone to the Father. Oh, How doesn't that contradict itself? oh John no. chapter 20. Let's see, John chapter 20. He told Mary that after he had been resurrected. And after he had been resurrected, everyone agrees that he had already gone to the Father in some sense. Él le dijo a María, después de haber resucitado, y con relación a haber resucitado, todos los puntos de vista están de acuerdo de que él había ido al Padre en algún sentido. It was not while he was dead or in the grave that he said this to Mary. No fue que él le dijo estas palabras a María mientras él estaba muerto. So my understanding of the text is that Mary was clinging to him, Mi entendimiento del pasaje es que María estaba tratando de atarse a él and that he was referring to his ascension 40 days later, y que él se refería específicamente a su ascensión que sucedería 40 días después. and telling Mary that she would not, even though she saw him now, would not always have him with her physically. Y él le dijo a María que aunque lo tenía ahora presente físicamente, no sería así para siempre, porque él se iría. And so when he says, I have not yet ascended to my Father, he's talking about his ascension after 40 days, and he's not saying that he's not yet been to heaven or seen his Father. Así que cuando él dice que él no ha ido al Padre, no significa de que él no había ido al Padre, sino que él no... ¿Qué fue? No, perdón. Cuando él dice que él no había ido al Padre a María, no significa de que él no se había presentado al Padre, sino que él se estaba refiriendo a que su ascensión iba a ser en unos 40 días, cuando él sí iba a ir al Padre en cuerpo y en alma. But it's a good question, and I think it deserves more thought than I can give it right here. Pero él entiende que también es una buena pregunta y que si él entiende que podría requerir más meditar sobre el pasaje para tener una respuesta más completa. So perhaps I should not have used the word ascension, because this speaks of Christ's ascension to heaven after the 40 days. I should have simply said that he was going to be in heaven after he died and when he was resurrected. But this is different than the ascension. El punto es que quizás él no debió usar la palabra de que él ascendió al cielo después de su muerte, o si cuando murió, por el hecho de que puede ser confundida con su ascensión, que fue 40 días después, que él estaba hablando a María. The New American Standard, in fact, translates John 20:17 this way. Y la versión que él tiene, que es la New American Standard, traduce el versículo 7 de Juan 20, Stop clinging to me, diciendo, deja de aferrarte a mí, for I have not yet ascended to the Father. porque aún no he subido al Padre. So he was simply telling her that she must not prize his physical presence. Así que él lo que estaba tratando de enseñarle a María es que María no debía aferrarse a la presencia física de Jesús, Or cling to him as if she would never let him go, o aferrarse de tal manera que nunca le dejaría ir, because she would have to let him go physically. porque ella tenía que dejarlo ir físicamente en la ascensión. Responde su pregunta, ¿sí? En San Juan 3:13, el Señor Jesucristo le da una respuesta a Nicodemo y le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿puede Cristo estar físicamente en la tierra
y a la vez en el cielo. En los dos lugares físicamente, la pregunta. John 3:13. Can Jesus Be physically in heaven and on earth. Not at the same time. Él no puede estar físicamente en los dos lugares al mismo tiempo. Let me enlarge on that. Permítame abundar sobre eso. This was a debate even among Protestants at the Reformation. Y esto era un debate entre los protestantes, aún en la Reforma. Lutherans thought that Christ's body was everywhere his divine presence was. Por ejemplo, los luteranos pensaban de que el cuerpo de Cristo físico estaba en todos los lugares que estaba su presencia divina. But Calvin and his followers taught that Christ's divine presence was many places where his body was not. Pero Calvino y sus discípulos, o en la escuela de Calvino, enseñaba de que el espíritu o la presencia divina de Jesús estaba en muchos lugares en que su cuerpo no estaba. And they based this teaching on the plain statements of the New Testament. Y ellos basaban su enseñanza en pasajes claros del Nuevo Testamento, which teaches that Christ physically ascended to heaven, donde nos dice que Cristo físicamente ascendió al cielo and was not physically after that on earth. y que luego de eso no estaba físicamente en la tierra. Acts 3:20 and 21, Hechos 3, 20 y 21. which says, heaven must receive Christ until the period of the restoration of all things. Dice que el cielo reciba a Cristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. So I think the Calvinists are right. Así que yo creo que los calvinistas tienen la razón. Jesus has a real physical body. Cristo tiene un cuerpo físico real, It has physical limitations con limitaciones físicas, and is either in heaven, which is a real place, y él está en el cielo, que es un lugar real, or on earth, o en la tierra, but cannot be both places at the same time. pero no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. For instance, Jesus' body is no longer in the tomb. Por ejemplo, el cuerpo de Cristo ya no está en la tumba. Christ's divine presence is in the tomb, Sí, la presencia divina de Jesús está, but his body is not in the tomb, pero no su cuerpo, but in heaven. sino en el cielo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, recuerdo una prédica del pastor Arocha con relación a cuando María quiso tocar a Jesús. Realmente la explicación que se nos dio fue que Cristo no le estaba diciendo que no lo tocase físicamente, sino que no lo detuviese. O sea, quería oír la opinión del pastor en ese sentido. Oh, he's saying that a sermon preached in our church a few months ago, the pastor was saying that when he talked to Mary, it wasn't that Jesus was telling Mary, "Don't touch me." He just, "Don't stop me here because I have to go on." What do you think about that? I think that's right. He's saying to her, you cannot keep on clinging to me. You must stop clinging to me. Sí, yo creo que eso The word clinging, right? es correcto, pero lo que Jesús le estaba diciendo es que no se aferrara a él, que no se agarrara a él, porque él tenía que continuar. Eso es lo que Jesús estaba tratando de enfatizar. Pienso que decía algo más, porque hay que notar
que María ha venido donde Jesús buscando el cadáver de su maestro y de pronto se ha topado que su maestro es el Cristo glorificado. Entonces él tiene que enseñarle a ella la distinción y entre otras cosas le trata de esa manera. He says also we have to remind ourselves that she was looking for the dead body of Christ. And when she saw the living body of Christ, this was something she needed to learn. Amen. God's plan was not for Jesus to stay, but for Jesus to leave. El plan de Dios no era que Jesús se quedara, sino que se fuera. ¿Alguna otra pregunta? Tercio David. Él hace poco comentó que la presencia divina de Cristo aún estaba en la tumba. ¿Qué quiso decir él con eso? What do you mean when you say that Jesus' divine presence is in the tomb? We must distinguish between Jesus' divine nature and his human nature. Lo dije porque tenemos que distinguir entre la naturaleza divina de Dios y la naturaleza física o humana de Dios o de Jesús. The orthodox doctrine of the person of Christ La doctrina ortodoxa de la persona de Cristo is that Christ is one person es que Cristo es una persona with two distinct natures. con dos naturalezas. Distinct natures. Dos naturalezas distintas. These natures are not combined or mingled together. Estas naturalezas no están mezcladas o embrujadas una con otra. So in his divine nature, Jesus is omnipresent Así que en su naturaleza divina Él es omnipresente, because it is the character of the divine being to be omnipresent. porque el ser divino es omnipresente. But in his human nature, he is limited Pero en su naturaleza humana Él está limitado and he is either in the tomb or not. y Él está o en la tumba o no está en la tumba. And so we must say that his divine nature is in the tomb and always in the tomb, but his human nature is not. Así que nosotros decimos que su naturaleza divina está en la tumba, siempre está en la tumba, en todo lugar, pero no su naturaleza humana o física. No más preguntas. Goodbye. Oh, la pregunta de... You have to answer his question. Sí, sí. Primera de Pedro 3:17. Sí, pastor. Ahorita le hicimos una pregunta sobre el texto de Primera de Pedro 3, 18 o prácticamente 19 al 20, que si Jesús después al morir, si descendió, ¿qué es lo que expresa el texto? Que dice fue o descendió a los espíritus encarcelados. Entonces la pregunta es, primero, algunos dicen que le predicó a los antediluvianos y que inclusive algunos de los antediluvianos fueron liberados al Jesús predicar. Some people say that he preached to those who lived before the flood and some converted. Dando alusión a que Jesús les predicó aquí a los desobedientes en el verso 20. Because that's kind of what it says in verse 20. Y segundo, que también le predicó a algunos de los que murieron en tiempo de la ley por guerra, por algún pecado que cometió uno de los reyes. Entonces, ¿en qué nos podría iluminar? Others say that, for example, he went to preach to some who died because of sins of others, like kings in the Old Testament. So what do you have to say about those two opinions, or do you have a third opinion about it? Yeah, let me briefly explain. Let's just look directly at verse 19. And Vamos a ver si puedo hacer un resumen de mi respuesta. Vamos a ir primero al versículo 19.
Notice that it begins with the words in which. Tomemos cuenta que empieza con las palabras en el cual. It says he went and made proclamation to the spirits, but it doesn't say he went himself. It says in which he went. What's the reference of in which? It is to the Spirit of God in verse 18. El asunto está en la frase en el cual. Si te das cuenta, sí se predicó a los espíritus encarcelados, pero no dice que fue él. La clave está en entender la frase en el cual, que se refiere a lo que vemos en el versículo 13. He did not go in his human soul or after he died, but to the spirits. He went in the Spirit of God to preach to them. No fue que después que él murió, él fue en su espíritu a predicar, sino que en el Espíritu de Dios se predicó. He was made alive in the Spirit of God made him alive, in which he went. Póngale el versículo 18, por favor. Si te And das cuenta, dice, vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó. so the question is, when did the Son of God go in the Spirit of God and make proclamation to the spirits in prison? Así que la pregunta es, ¿cuándo fue que el Espíritu de Dios fue y predicó a los espíritus encarcelados? And the answer to that question is found in verse 20. Y la respuesta está en el versículo 20. It is when they were disobedient. Dice, cuando en otro tiempo desobedecieron. Disobedient to what? ¿Desobedecieron a qué? To his proclamation. A la predicación. And when was that? ¿Y cuándo fue eso? When the patience of God kept waiting in the days of Noah. Cuando la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé. Noah was a preacher of righteousness. Porque Noé era un predicador de justicia. 2 Peter chapter 2 tells us this. Segunda de Pedro capítulo 2 nos dice eso. And how did he preach righteousness? ¿Y cómo predicó justicia? And why did he preach righteousness? ¿Y por qué predicó justicia? Because the Spirit of God was upon him, Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, which was also the Spirit of Christ. que también era el Espíritu de Cristo. And so the proclamation took place before Christ's life through the Spirit in the days of Noah. Así que esta predicación o proclamación sucedió antes de la vida de Jesús, antes del diluvio en el tiempo de Noé. They were not spirits in prison when the proclamation was made. No fue que estos espíritus estaban encarcelados cuando vino la predicación. What would be the purpose of making a proclamation to spirits in prison? What would be the purpose of making proclamations to spirits in hell? ¿Cuál sería el propósito? Are ¿Cuál sería el propósito de predicarle a un espíritu que está encarcelado en el infierno? are we saying that people can be saved after they die? ¿Estamos nosotros diciendo que después que se muere una persona puede salvarse? I do not think the Bible teaches that. Creo que no vamos a decir que la Biblia enseña eso. So why make this proclamation Así que ¿por qué hacer esta proclamación? to spirits who are in prison and never can escape? Hay espíritus que están encarcelados y no pueden escapar. And so this interpretation doesn't lead to any good sense. Así que esta interpretación no lleva ningún sentido. In the New American Standard Bible that I use, La Biblia New American Standard, que es la que él usa, therefore translates verse 19 this way. traduce el versículo 19 de esta manera. He went and made proclamation to the spirits now in prison. Lo traduce de esta manera. Él fue y predicó a los espíritus que ahora están en prisión. They are now in prison, but they were not in prison when Jesus preached to them through Noah by the Spirit of God. Ahora están encarcelados o en prisión, pero no lo estaban cuando se les predicó a través de Noé. And that's my understanding of the Y passage. así es que yo lo entiendo.
Hermano Amiris. Él dijo el 1:13. When you said we should go back to verse 13, wasn't it verse 11 you meant? Verse 18, I think. But you said you go back. You said that he was referring to something in verse 13. I don't know. I referred back to verse 18 and forward to verse 20. That's all I meant to refer to. Oh, maybe I mistranslated. It's him. Dice que él no se acuerda haber mencionado el versículo 13, que quizás fue que yo traduje mal. Que él dice que el versículo 19, lo que dice el versículo 19 está relacionado con lo que dice el versículo 18. Let me just say something else. Déjame decir una cosa más. I don't think that great error is at stake here. Yo no creo que estamos poniendo en riesgo un gran asunto aquí y cometer un gran error. Unless people say that damned spirits may be saved after they die. A menos que la gente se ponga a decir que un espíritu maldito, es decir, que alguien después que se ha muerto y que está en el infierno pueda salvarse. But I'm aware that some good men say Pero yo también entiendo que hay otros hombres buenos que lo que sí entienden de este pasaje es that Jesus simply went in his spirit and announced his victory to the spirits in prison. que cuando Cristo murió, Él fue en su espíritu al infierno y Él le anunció a ellos que Él había vencido. But not for the purpose of evangelizing them. Pero no con el propósito de evangelizar. Though I disagree with that interpretation, Y aunque yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, I don't see that it is very dangerous. no veo que tenga mucho peligro. Ok, buenas noches.